El 29 de octubre de 2002, un frío viento del norte soplaba con fuerza sobre los abismos de granito de la Sierra de San Pedro Mártir, en el estado de Baja California. Un velo denso de neblina cubría las copas de los pinos ancestrales, ocultando el misterio de un cielo que había permanecido vacío de sus gigantes alados por décadas. Un pequeño grupo de científicos y guardaparques observaba con silenciosa incertidumbre, preguntándose si el audaz plan de liberación no terminaría en un desastre. Apenas 6 jóvenes cóndores de California, criados en cautiverio y sin experiencia en el mundo real, esperaban dentro de sus jaulas de aclimatación en el acantilado. Los escépticos de la comunidad internacional afirmaban que liberar a estas enormes aves en una geografía tan hostil y salvaje era una condena de muerte asegurada. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir en esta remota península mexicana cambiaría para siempre las reglas de la conservación y el rewilding a nivel global. Si te gustan las historias reales que demuestran cómo la vida silvestre puede resurgir con fuerza en los rincones más difíciles del planeta, considera suscribirte al canal. Esta es la crónica épica de cómo el ave más grande de Norteamérica recuperó su reino soberano, transformando un desierto de altura en un modelo de esperanza mundial. Para comprender la verdadera magnitud de este milagro ecológico, es necesario viajar al pasado y entender la oscura tormenta que casi borra su sombra de la Tierra. Una tragedia que comenzó no en las altas cumbres de Baja California, sino en la acelerada y destructiva colonización de todo el continente durante el siglo XIX. La majestuosa Sierra de San Pedro Mártir se alza a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, un desierto de altura donde el invierno congela los arroyos de montaña. Este territorio de contrastes extremos, donde el viento del Pacífico choca con el calor del desierto, ha sido el hogar ancestral de las comunidades Quiligua y Paipai. Durante milenios, el cóndor de California gobernó estas corrientes térmicas, cumpliendo una función vital para el equilibrio de la vida en todo el norte de México. Pero la llegada del desarrollo industrial, la caza furtiva descontrolada y la ganadería intensiva comenzaron a fragmentar de forma letal sus antiguos corredores biológicos. El gran gigante de los cielos, conocido científicamente como Gymnohips californianus, fue perseguido con saña bajo la falsa creencia de que atacaba al ganado vivo. El verdadero enemigo de la especie, no obstante, era un asesino invisible y silencioso que contaminaba sus fuentes de alimento, el envenenamiento por munición de plomo. Al alimentarse de los restos de animales cazados con balas de plomo, el metal se acumulaba rápidamente en su organismo, provocando una muerte lenta y muy dolorosa. Para mediados de la década de 1980, la situación era tan alarmante que la especie se encontraba al borde absoluto de la extinción, con solo 22 ejemplares vivos. En 1987, en una decisión extrema y desesperada, los científicos capturaron a los últimos individuos silvestres para intentar salvarlos mediante la reproducción asistida. Con esta medida de emergencia, el cielo norteamericano quedó completamente desierto, despojado de la silueta prehistórica que lo había definido por miles de años. El colapso del ecosistema no tardó en manifestarse, ya que la ausencia de este limpiador natural interrumpió el ciclo de nutrientes en los bosques y las praderas. Sin los cóndores para consumir rápidamente los cadáveres de los grandes mamíferos, las bacterias patógenas y las enfermedades comenzaron a multiplicarse sin control. Los carroñeros más pequeños, como los coyotes y los cuervos, experimentaron un crecimiento desmedido que alteró la cadena trófica y el balance de las especies locales. Fue en este escenario de crisis cuando un grupo de biólogos visionarios propuso un plan que muchos calificaron de locura: reintroducir al cóndor en Baja California. Los críticos argumentaban que México no contaba con la infraestructura necesaria ni con los recursos financieros suficientes para sostener un proyecto de tal magnitud. Sostenían que las aves liberadas en territorio mexicano serían víctimas inmediatas de los cazadores o morirían de hambre debido a la aparente escasez de alimento libre. Sin embargo, los defensores de la idea sabían que la geografía de la Sierra de San Pedro Mártir poseía una ventaja oculta que los laboratorios no podían replicar. El aislamiento geográfico de la sierra, lejos de las grandes autopistas y de la contaminación urbana, ofrecía un santuario natural verdaderamente único en el continente. Así comenzó la preparación de una de las odiseas ecológicas más ambiciosas y complejas de nuestro tiempo, un viaje de retorno que desafiaría todas las expectativas. ¿Cómo pudo un ave que sobrevivió a la extinción de los mamuts y los tigres dientes de sable quedar reducida a un puñado de números en un programa de laboratorio? El cóndor de California es una obra maestra de la evolución, dotado de una envergadura de 3 metros y una asombrosa capacidad para detectar las corrientes de aire. Su cabeza calva es una adaptación perfecta para evitar la acumulación de bacterias durante la alimentación, y su compleja vida social
requiere años de aprendizaje familiar. Capaces de planear durante horas sin realizar un solo aleteo, estas majestuosas criaturas pueden recorrer más de 200 kilómetros en un solo día de exploración. Para las tribus originarias de la península, el gran cóndor no era simplemente un animal, sino un mensajero divino que conectaba el mundo de los vivos con el cosmos. Los sabios Quiligua contaban en sus leyendas que la salud de la tierra estaba ligada al vuelo del Miju, el gran espíritu que mantenía limpio el suelo de la montaña. Cuando el último cóndor nativo desapareció de los cielos de Baja California en la década de 1930, una profunda melancolía se apoderó de las comunidades locales. Parecía que la profecía del fin del mundo de los Quiligua se estaba cumpliendo, devorada por el avance implacable de la tecnología moderna y el olvido institucional. Décadas después, el biólogo mexicano Horacio de la Cueva y la investigadora Catalina Porras decidieron que era momento de desafiar al destino y revertir la tragedia. Con un empeño sobrehumano lograron unir los esfuerzos del gobierno de México, el Zoológico de San Diego y las comunidades indígenas en una alianza sin precedentes. La preparación de los jóvenes cóndores elegidos para la liberación fue un proceso delicado que requirió meses de entrenamiento intensivo en jaulas especiales en California. Los biólogos debieron enseñar a los polluelos a evitar los postes de electricidad mediante estímulos de aversión, un aprendizaje vital para su supervivencia en el campo. El traslado de los animales a través de la frontera internacional fue una pesadilla logística que involucró permisos gubernamentales de alta seguridad y transportes especiales. El último tramo del viaje se realizó por caminos de terracería sumamente accidentados, subiendo por pendientes empinadas que ponían a prueba la resistencia de todos. Guardaparques y voluntarios cargaron las pesadas cajas de transporte sobre sus hombros, caminando bajo el sol ardiente por senderos rocosos de San Pedro Mártir. El grupo de pioneros estaba cuidadosamente equilibrado por razones de diversidad genética, 3 jóvenes hembras y 3 machos saludables listos para el desafío. Cada movimiento brusco del camino causaba una inmensa tensión en el equipo, pues sabían que cualquier lesión física comprometería el futuro de todo el proyecto. Finalmente, los cóndores ingresaron al aviario de preliberación, una colosal estructura metálica construida al borde de un abismo de más de 2.000 metros de altura. Durante meses, los jóvenes gigantes observaron el vasto horizonte de la sierra, sintiendo la fuerza de los vientos que pronto sostendrían sus enormes alas extendidas. El equipo de biólogos monitoreaba sus comportamientos las 24 horas del día, asegurándose de que el grupo se mantuviera unido y en óptimas condiciones de salud. Fuera de este santuario, las críticas negativas persistían, y muchos expertos en conservación vaticinaban que las aves morirían poco después de salir de la jaula. Afirmaban que la falta de adultos que les enseñaran a buscar alimento y a defenderse de los depredadores sería un obstáculo insuperable para estos jóvenes huérfanos. Pero los científicos en el terreno confiaban en una fuerza que la ciencia a veces subestima: la asombrosa memoria genética inscrita en el ADN de los cóndores. La larga y gélida espera invernal llegó a su fin con el inicio de una primavera de cielos despejados, marcando el momento exacto para la gran prueba de libertad. Las puertas de la jaula estaban listas para abrirse, y el destino biológico de la península de Baja California quedó suspendido en el aire de la alta montaña. En la luminosa mañana del 29 de octubre de 2002, un clic metálico rompió el silencio del bosque de pinos al abrirse la gran puerta del aviario de aclimatación. Durante varios minutos que parecieron eternos, los cóndores permanecieron inmóviles, observando con timidez la inmensidad del abismo que se abría ante sus ojos. De pronto, con un despliegue majestuoso de sus alas negras, el primer cóndor se lanzó al vacío, encontrando de inmediato las poderosas corrientes de aire ascendente. Los otros 5 compañeros siguieron sus pasos en rápida sucesión, dibujando círculos concéntricos sobre las imponentes crestas de granito de la Sierra Mexicana. En cuestión de instantes, las 6 siluetas desaparecieron en la inmensidad del horizonte montañoso, dejando a los investigadores con el corazón acelerado y lágrimas. Los primeros meses fueron una prueba de fuego constante, con el equipo científico rastreando las débiles señales de telemetría a través de profundos cañones nevados. Los reportes iniciales trajeron momentos de angustia, ya que las aves jóvenes no lograban localizar fuentes naturales de alimento y dependían del soporte humano. Algunos individuos mostraron un comportamiento demasiado curioso, acercándose a los campamentos y obligando a los guardaparques a intervenir para ahuyentarlos. El escepticismo pareció ganar terreno temporalmente, y las voces que pedían suspender la iniciativa se hicieron escuchar con fuerza en los medios de comunicación. Sin embargo, de manera silenciosa y sorprendente, el indómito ecosistema de la sierra comenzó a obrar su propia magia reconstructiva sobre los jóvenes cóndores.
Al no haber presencia de ganadería intensiva ni de cacería comercial en la zona núcleo del parque, el peligro de envenenamiento por plomo era prácticamente nulo. Los cóndores comenzaron a descubrir las manadas de venados buras silvestres y aprendieron a alimentarse de los restos dejados por los pumas en las zonas más remotas. El monitoreo satelital reveló que las aves estaban ampliando sus territorios de vuelo, explorando con éxito toda la extensión de la península de Baja California. El éxito rotundo del experimento llegó en el año 2007, cuando se documentó el nacimiento del primer polluelo concebido y nacido en total libertad en 7 décadas. Los censos anuales comenzaron a arrojar cifras asombrosas, mostrando una tasa de supervivencia y reproducción que superaba a la de los proyectos en Estados Unidos. La Sierra de San Pedro Mártir se consolidó rápidamente como el reservorio genético más seguro, saludable y exitoso para la recuperación global de la especie. Para el año 2012, una sólida población de más de 30 ejemplares patrullaba soberanamente los cielos de la sierra, silenciando para siempre las críticas del pasado. Los análisis científicos confirmaron que los cóndores se habían integrado de forma impecable en la red trófica local, sin causar ningún impacto ecológico negativo. Lejos de ser una molestia, estas majestuosas aves cumplían con creces su rol histórico de limpiadores ambientales, reduciendo la presencia de enfermedades en la sierra. El experimento supuestamente peligroso e inviable se había convertido en la historia de rewilding más exitosa e inspiradora de toda la región latinoamericana. Con el paso de los años, los biólogos de campo comenzaron a notar un fenómeno biológico sorprendente en la población de cóndores de la península de Baja California. Los ejemplares que habitaban la sierra presentaban un desarrollo físico excepcional, con plumajes más densos y una coloración naranja sumamente vibrante en sus cabezas. La ausencia de estrés ambiental y la dieta completamente libre de contaminantes pesados permitieron que las aves alcanzaran un estado de salud óptimo y vigoroso. Este asombroso éxito propició un giro histórico e inesperado. El proyecto de Baja California estaba listo para realizar un proceso de conservación a la inversa. Las crías nacidas en los acantilados salvajes de la Sierra Mexicana comenzaron a ser consideradas para repoblar áreas desprovistas de cóndores en los Estados Unidos. Lo que comenzó como un modesto intento de rescate se había convertido en el motor principal de vida, exportando fuerza genética de vuelta al territorio norteamericano. Este hito demostró al mundo entero que los países en vías de desarrollo pueden liderar con excelencia científica los proyectos de restauración ecológica más exigentes. Además, los cóndores comenzaron a tejer un corredor biológico natural continuo, cruzando la frontera de manera libre y uniendo ambos países bajo una misma sombra alada. El impacto positivo no se limitó únicamente a la fauna, sino que generó una transformación económica y social profunda en las comunidades que rodean la sierra. El pequeño poblado de la sierra se convirtió en un imán para el turismo científico y los observadores de aves de todo el mundo, ávidos de presenciar el gran milagro. Los antiguos taladores de madera y cazadores locales redirigieron sus esfuerzos para convertirse en los guías de naturaleza y protectores del santuario del cóndor. Se estableció un modelo comunitario autogestionado de turismo sustentable que genera empleos estables y recursos económicos directos para las familias originarias. Los jóvenes de las comunidades indígenas ahora se capacitan como técnicos de campo y guardaparques, asumiendo con orgullo el relevo de la conservación científica. Organizaciones mundiales han reconocido este modelo de integración social y ecológica, otorgándole prestigiosos galardones de conservación comunitaria internacional. El proyecto demostró que el éxito del rewilding a largo plazo es imposible de alcanzar sin la participación activa y el beneficio directo de las poblaciones locales. Una historia que comenzó con la inminente pérdida de una especie magnífica, se consolidó como una lección magistral de cómo la destrucción puede tornarse en creación. Hoy en día, los sabios ancianos de la tribu Kiliwa contemplan el cielo con una sonrisa de paz, sabiendo que su antigua cultura no se extinguirá en el olvido. El regreso triunfal del sagrado Mihu ha revitalizado las tradiciones y los cantos ancestrales, encendiendo una chispa de esperanza en las nuevas generaciones. Los niños de la sierra crecen sabiendo que viven bajo el ala del gigante protector, sintiéndose parte activa de una tierra que ha recuperado su dignidad natural. El contraste numérico con aquel lejano primer día de liberación es conmovedor. De 6 tímidos jóvenes en 2002, hoy vuelan libremente más de 40 ejemplares. 40 majestuosos guardianes de los cielos que planean sin esfuerzo sobre los abismos de granito, demostrando que la paciencia y el amor pueden sanar el planeta. Por supuesto, el futuro presentará nuevos e importantes desafíos, desde los incendios forestales más intensos hasta los efectos cambiantes del calentamiento global.
Sin embargo, la sólida unión entre la ciencia moderna de punta y la sabiduría ancestral de las comunidades locales forma un escudo impenetrable para su protección. La lección universal que nos regala la Sierra de San Pedro Mártir es clara. Ningún ecosistema está verdaderamente perdido si los seres humanos deciden actuar a tiempo. Las nubes de Baja California ya no albergan un vacío silencioso. Ahora son el escenario dinámico de la danza aérea más imponente y bella del continente americano. Porque cuando le damos una oportunidad a la vida y sanamos nuestras heridas con la tierra, el alma de la naturaleza siempre encuentra el camino de regreso a casa.